Bueno, buenas tardes. Entonces, en esta clase vamos a trabajar sobre las culturas antiguas y la importancia que tuvo la agricultura en estas. Entonces, tenemos que entender en primer momento que antes las sociedades todo el tiempo estaban trasladándose. Eran unas sociedades nómadas que todo el tiempo caminaban. Cuando veían un animal para alimentarse, lo cazaban con sus instrumentos como lanzas o demás instrumentos, o pescaban, o también pues si veían un fruto en un árbol, se estiraban, lo bajaban o buscaban la forma de alimentarse mientras eran nómadas. Resulta que empezó a aparecer la agricultura. Entonces al aparecer la agricultura, pues ellos no podían sembrar y dejar ese territorio sembrado y seguir, porque pues era algo que se iba a perder. Entonces lo que ellos hacían era que se asentaban en un lugar, sembraban y pues asimismo podían recoger la cosecha y alimentarse. Entonces vamos a ver que se empezaron con estos asentamientos que se empezaron a hacer, ellos empezaron a crear otras cosas, como vamos a ver que si una familia sembraba, ejemplo, vamos a decir que esta familia siembra cebolla, entonces ellos van a utilizar cierta cantidad de cebolla, pero va a quedar un excedente, una sobra, que pues en los primeros casos se dañaba o no era bien utilizada. Entonces, si una familia le sobra cebolla, a otra familia le sobra, no sé, maíz, a otra le sobra trigo, tomate, entonces ¿qué va a pasar? Pues que se va a perder 4 productos, o pues en caso de que sean más familias, pues se va a perder muchos productos. Entonces lo que ellos empezaron a hacer fue que dejaron de tratarse solo como familias, se empezaron a reunir y empezaron a tratarse como una sociedad, empezaron a agruparse. Entonces pues empezaron ya como a recaudar los excedentes y a dárselas a ciertas personas que empezaron a cumplir otras labores aparte de la agricultura. Antes todas las familias se dedicaban a cultivar para así comer. Ahora, de las 4 familias que teníamos, resulta que 2 siguieron cultivando, una de las otras familias empezó a hacer artesanías o a dedicarse como a la construcción de cosas de su misma cultura, y la otra empezó a gobernar, a ser parte de la nobleza para pues ver que hubiera un buen funcionamiento en la sociedad. Entonces vamos a ver que obviamente para que se diera una buena agricultura, una buena siembra y una buena cosecha, hay que tener terrenos fértiles. Y esto ya sabemos que se logra asentándose cerca a los ríos. Entonces vamos a ver primero que hacia África se asentó una cultura muy importante, que es la cultura de Egipto. Entonces ellas se asentaron cerca al río Nilo, que es este que vemos por aquí, que pasa por gran parte de África. Entonces, bueno, ellos el río Nilo, y Mesopotamia fue otra cultura importante, la cual se asentó cerca de 2 ríos, la cual será el río Éufrates, que está por acá, el más largo, y el río Tigris, que encontramos por acá. ¿Qué pasaba? Habían periodos en los cuales habían bastante lluvia y producían inundaciones. Entonces pues esto era una problemática, pues porque se inundaban sus cultivos y muchas veces se perdían. Y como también habían otras temporadas de sequía, entonces para estas temporadas de sequía tenían lo que ya expliqué, que son los excedentes. Esto para hablar de Asia y de África, 2 culturas como la cultura de Egipto y la cultura de Mesopotamia. Cabe aclarar que también existían culturas como la India o la cultura de China, pero vamos a hacer en esta parte de Asia y África, vamos a hacer relevancia a la cultura de Egipto y de Mesopotamia. Ahora vamos a pasar a las culturas hispánicas o mesoamericanas. Vamos a ver acá en primer momento que esta es la cultura azteca. Ellos se ubicaban en lo que hoy conocemos como México. México es todo esto que vemos acá de negro, y ellos, los aztecas, se ubicaban en lo que vemos acá como de rojo o vino tinto más o menos. Esto que vemos acá por dentro, de color como más clarito, como piel, vamos a encontrar que son culturas de Mesoamérica que tuvieron menos importancia. Ellos, como ya dije, empezaron siendo una cultura nómada que andaba, que era errante, igual que las demás culturas que ya expliqué anteriormente, y ellos creían mucho en sus dioses. Resulta que ellos tenían una leyenda que ellos tenían que caminar y caminar hasta que encontraran un acto que no se daba comúnmente, que era un cactus, y encima del cactus iban a encontrar un águila y una serpiente. Esto fue un mito que les dio su dios,
y el cual pues era muy difícil de conseguir porque pues principalmente siempre se ha visto a la serpiente como superior al águila, como pues más peligrosa, y pues aparte que estuviera encima de un cactus es algo muy particular. Vamos a ver que esto pues cuando ellos encontraron esto fue donde asentaron su ciudad capital, que se llamó Tenochtitlán. Ahora vamos a pasar a hablar de los incas, los cuales se ubicaron en la parte sur de América y ocuparon gran parte del territorio. Entonces estos pues por sus cordilleras tenían que crear sistemas de riego para poder cultivar, porque pues el gran relieve de la cordillera pues iba a hacer que esto fuera difícil. Entonces ahora vamos a ver qué productos se cultivaban en estas partes. Entonces vamos a ver que para Egipto se cultivaba grandes cosas como lo eran los cereales, como la cebada, el trigo. También vamos a ver que se cultivaba el puerro, las lechugas, entre otras. Y para Mesopotamia, digamos que la variedad era un poco más pequeña, que la cual era el trigo, igual la cebada, el arroz, y se cultivaba también una mata, la cual es de lino. Esta que era específica para crear textiles. Para hablar de, para hablar de los aztecas tenemos que decir que ellos cultivaban sobre todo frijol, calabaza, chile y maíz, de la parte de los aztecas. Y en la parte de los incas vamos a hablar de que estos cultivaban maíz, quinoa, frijol ñuña, que es un frijol especial de esta cultura, y la papa. Entonces, si se logró cultivar todos estos productos agrícolas que hemos visto, lo importante es ver cómo se crearon estos sistemas de riego, cuáles eran. Entonces esto lo vamos a ver a continuación con el profesor Juan Sebastián.